Hola, yo soy Chambi Samadhi, tu guía espiritual de confianza. Y hoy te vengo a hablar sobre el pensamiento mágico. Todas esas cosas, rituales, pensamientos que nosotros creemos como humanos que tienen influencia en el mundo físico. Es decir, cosas como el poder de la atracción, los cristales, los rituales, los amarres, todas estas cosas que funcionan. Hoy te vengo a hablar de este pensamiento mágico para que tú formes tu propio criterio, porque a esta guía espiritual no le gusta imponer, no me gusta decirte haz esto y vas a poder cumplir tus metas y tus sueños. No, me gusta que escuches diferentes puntos de vista sobre el tema para que tú formes tu propio criterio, porque tu poder está en tu espíritu y tu espíritu no puede encontrar sus respuestas en el exterior. Este va a ser el inicio de una nueva serie que quiero hacer de guía espiritual como un roleplay. Evidentemente no soy ninguna experta en ningún tema, simplemente me estoy dando la oportunidad de jugar como un guía espiritual y compartirte desde mi experiencia y mis perspectivas, pero en realidad si no me gusta a mí imponer o decirte esta corriente es la que funciona y quiero que la sigas tú, no, a mí me gusta que busques las respuestas en tu interior, que tu interior te diga, tu intuición te diga esto es lo correcto, esto no, para mí no. Eso es lo que me gusta, porque en realidad cuando conectas con eso es cuando te sientes mejor contigo mismo. Entonces te vengo a hablar de este tema del pensamiento mágico, que este tema fue sugerencia de una de ustedes. Tú sabes quién eres, por eso se me ocurrió esta serie de roleplay, de cómo son temas espirituales los que ella sugirió, pues se me ocurrió esta serie de roleplay de un guía espiritual para compartirte mi perspectiva de estos temas, ¿no? Muchas gracias a ti que me sugeriste estos temas, porque me inspiraste para hacer esto. Pero bueno, ya vamos a entrar en el tema y en el personaje. Vamos a entrar en el tema y en el personaje. Personalmente a mí me cuesta mucho trabajo como aprenderme datos duros o fechas o estadísticas de temas. Me cuesta mucho como aprender si simplemente me dan los datos así nomás, como que me cuesta darles permanencia en mi cabeza. Por esa razón te quiero compartir alguna información, datos curiosos sobre el tema del pensamiento mágico, pero en forma como de un cuento. Traté de acomodarlo como una historia, no es la mejor historia del mundo, no es el mejor cuento del mundo, no soy escritora ni mucho menos, pero te lo quiero compartir en forma de cuento para ver si como a mí te ayuda esto a tener un mejor entendimiento de lo que es el pensamiento mágico, y no nomás decirte el pensamiento mágico surgió desde no sé qué en esta fecha y no solo darte datos, ok. Así es que voy a empezar contándote una historia para que entiendas un poco mejor el pensamiento mágico. En un tiempo muy antiguo, mucho antes de que los relojes marcaran las horas o los telescopios observaran las estrellas, la gente miraba el mundo con ojos llenos de asombro y preguntas. Imagina una pequeña tribu perdida entre vastas montañas, ríos que brillaban bajo la luna. Ellos no comprendían por qué llovía, por qué las cosechas crecían
o morían, o por qué las estrellas se movían por el cielo nocturno. ¿Cómo podrían? No tenían ciencia, ni libros, ni siquiera las respuestas que hoy damos por sentados. Pero entonces surgió la magia. Uno de los ancianos de esta tribu, tal vez el más sabio de la tribu, observaba las estrellas cada noche y pensaba: si hacemos una danza al fuego, el cielo nos traerá lluvia. Creyó esto con la certeza de quien ha desvelado un gran misterio y comenzó a realizar la danza y a difundirla por toda la tribu. Y cuando tras días de sequía la lluvia finalmente caía, la tribu sonreía y danzaba bajo el agua fresca. Funcionó, gritaban, pensaban, funcionó. Y así nació el pensamiento mágico, la creencia de que tus pensamientos, deseos y rituales puedan influir en el mundo físico. Entonces, el poder de la atracción y todo esto ha estado como muy de moda y podríamos pensar que es algo reciente, pero en realidad pues desde el principio del tiempo ha existido el pensamiento mágico. Así le damos explicación a las cosas. Nosotros podemos creer en algo, inventarnos algo como este anciano de la tribu, ¿no? Si bailamos alrededor del fuego seguramente va a llover, y pues eventualmente llueve sí o sí, y cuando llueve dicen funcionó, funcionó. Entonces te crees, eso le da potencia a tu pensamiento y dices sí funciona. Entonces lo haces con muchas otras cosas, le das ese significado. En lo personal creo que lo que le da poder a ese pensamiento es que tú creas en él, ¿no? Esa fe es lo que tiene poder, no tanto el tipo de pensamiento que sea, ¿no? O el tipo de ritual que sea. Pero continuemos con la historia para entender más sobre el pensamiento mágico. Desde entonces, en cada rincón del mundo, las culturas comenzaron a crear sus propias formas de magia. En Egipto, los faraones llevaban amuletos para asegurarse la protección de los dioses. En Grecia, la gente leía el vuelo de las aves para adivinar el futuro. En las tierras lejanas, las tribus pintaban sus cuerpos confiando en que aquellos dibujos atraían la fuerza de los animales que cazaban. Era una época donde la magia no solo vivía en la mente, sino en cada rincón de la vida cotidiana. A falta de ciencia, ellos tenían el pensamiento mágico como su guía, su conexión con lo desconocido. Pues sí, antes de que existiera la ciencia, antes de que ya pudieras comprobar las cosas, pues solo existía el pensamiento mágico. De este pensamiento mágico seguramente surgió la ciencia, ¿no? Y si hago este experimento y lo compruebo, y si hago esto seguramente tendré las respuestas, y tras sí surge algo como la ciencia. Entonces no podemos ser extremistas tan decirte que no, el pensamiento mágico es una pendejada, y tampoco podemos decir como que sí es la verdad absoluta. Pues no, pero es algo como muy natural del humano. Continuamos con la historia entonces. Pero no creas que la magia quedó atrapada en el pasado. Avancemos en el tiempo hasta nuestros días y verás cómo el pensamiento mágico sigue entre nosotros, aunque de maneras distintas. Claro que sigue entre nosotros, ¿no? Ya lo sabemos. Hoy en día puedes abrir tu teléfono, entrar a TikTok o Instagram y ver videos que hablan de cómo tus pensamientos pueden manifestar cualquier cosa que desees. Piensa en riqueza y llegará a ti. Visualiza el amor y el amor te encontrará, dicen los creadores de contenido, ¿no? Es el mismo pensamiento mágico de antes, pero con una nueva máscara, es todo. En lugar
lugar de amuletos, ahora tenemos cristales. Según algunos, emiten energías poderosas. En vez de danzas para la lluvia, tenemos afirmaciones positivas, repetidas una y otra vez, como si las palabras pudieran moldear el universo a nuestro favor. Exactamente como les digo, no es algo como que ha prevalecido por años y años y años y sigue prevaleciendo, simplemente de diferentes maneras, de distintas maneras. Es como como una necesidad del humano de darle verdad a los pensamientos, de creer en algo y tener fe en ellos, ¿no? Continuemos. Hace poco más de una década, un libro y una película, El Secreto, causaron un revuelo mundial. La ley de la atracción, afirmaba el autor, era la clave para todo éxito. Si deseas algo lo suficiente, el universo entero conspirará para tenerlo, exactamente como en las antiguas tribus, solo que ahora el ritual era más sencillo: pensar y desear con fuerza. No es raro que tanta gente, incluso hoy, mantenga esta fe en la magia moderna. Según algunos estudios, más del 40% de las personas creen en cosas como la astrología, los amuletos de la suerte o las supersticiones. En la era de la ciencia todavía llevamos con nosotros la chispa de magia que nuestros antepasados encendieron hace miles de años. Por eso creo que el pensamiento mágico también ha sido examinado por los grandes exploradores de la mente humana. En el siglo XX, dos gigantes de la psicología, Freud y Carl Jung, se aventuraron a entender por qué creemos en la magia. O sea, ha sido un tema de tanto auge que ha sido estudiado en la psicología por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque creemos en la magia, porque esa necesidad de creer en esos pensamientos que para algunos parecerían absurdos, no hay razón en esos pensamientos. Freud, un hombre serio y profundamente curioso, pensaba que el pensamiento mágico era algo que llevábamos desde la infancia. Imagina a un niño pequeño que cree que si desea algo con mucha fuerza, puede hacerlo realidad, como cuando un niño cierra los ojos y pide un deseo frente a su pastel de cumpleaños. Honestamente, yo lo sigo haciendo. Freud creía que, aunque crecemos, esa parte de nuestra mente nunca se desvanece del todo. Estoy de acuerdo. En momentos de incertidumbre, cuando nos sentimos ansiosos o fuera de control, recurrimos al pensamiento mágico como un refugio, una manera de calmar nuestros miedos. Vaya que sí, o sea, nunca creemos en Dios, ¿sí o no? Nunca creemos en Dios, nunca lo mencionamos ni nada. Pero nomás nos vemos en problemas y empezamos a orar, ¿sí o no? Diosito, por favor, cuídame, Diosito, si existes, por favor, esta es la vez que por favor, ahí te sale la oración muy naturalmente. Eso es lo curioso, eso es lo que queremos llegar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por otro lado, Carl Jung, amigo y después rival de Freud, veía el pensamiento mágico como algo mucho más profundo y conectado con lo que él llamaba el inconsciente colectivo. Según Jung, todos compartimos símbolos, imágenes y creencias ancestrales que viven en nuestra psique, independientemente de dónde venimos o qué cultura nos rodea. Cuando creemos en la ley de la atracción
nos da esperanza, ¿no? Nos permite soñar con la idea de que con el poder de nuestra mente podemos cambiar nuestras vidas. En un mundo donde muchas veces nos sentimos impotentes, creer que nuestros pensamientos pueden moldear la realidad puede ser muy reconfortante. De verdad que sí. De ahí que tantas personas recurran a la manifestación, las afirmaciones, las oraciones, los rituales para sentirse más empoderadas. Te da paz cuando haces estas cosas, estos rituales, como que confías en eso y ya lo sueltas, ¿no? Dices, ya con esto se va a hacer realidad o con esto se soluciona. Es como cuando ya no te queda de otra y lo sueltas. Pero también tiene su lado oscuro. A veces el pensamiento mágico puede llevarnos a ignorar la realidad o las verdaderas causas de los problemas. Imagina a alguien que, en lugar de buscar un tratamiento médico, cree que solo con pensamientos positivos sanará. Eso ha sido un tema también de discusión últimamente, ¿no? Con algunos podcasts o información que anda rondando por el internet, que dices, pues te puedes sanar tu cuerpo, ¿no? Es como yo también podría decir, no voy a tomar quimioterapia, me puedo sanar sola. Que me encantaría pensar en eso para evitar quimioterapia. Pero si ya hay cosas que han comprobado que funcionan para trascender el cáncer, pues confías y te sometes más a eso que a la fe de tus pensamientos, ¿no? Es como si se te quiebra el brazo y probablemente, si piensas en eso, probablemente solo se te pueda curar, probablemente. Pero si ya existe algo que a lo mejor acelera el proceso, que a lo mejor es mucho más efectivo, ¿para qué recurrir al pensamiento? ¿No? ¿Para qué recurrir a algo que puede o no funcionar? Ahí es cuando ya se vuelve un poco, pues, tóxico, se podría decir, el pensamiento mágico. Continuemos. O alguien que deja de tomar acción en su vida real esperando que el universo haga el trabajo por él. Aquí es donde la magia puede desvanecerse y el precio de creer demasiado puede ser alto. Así es que, mis queridos oyentes, el pensamiento mágico ha sido y sigue siendo una parte esencial de cómo entendemos el mundo. Desde los rituales antiguos hasta los movimientos de autoayuda de hoy, esta forma de pensar ha acompañado a la humanidad a través de los siglos. Nos da poder, pero también nos recuerda que en algún punto debemos volver a la realidad, reconocer nuestras limitaciones y equilibrar la espiritualidad con el mundo físico. ¿Qué les pareció? Esto lo hice solo para que entendamos un poco más lo que es el pensamiento mágico. Pero ahora te quiero dar un poco mi perspectiva, mi opinión al respecto. No porque yo tenga la razón, la verdad absoluta. Cuando un guía espiritual te diga que tenga la verdad absoluta, no confíes en ese guía, por favor. Porque en realidad nadie la tiene. Mi perspectiva es solo mi manera de entender esto. Tú lo puedes entender de otra manera. El punto es que te quiero compartir mi perspectiva para abrir tu panorama y no para definirlo. ¿Ok? Primero que nada, siento que el pensamiento mágico es algo que nos debemos de cuestionar. ¿Por qué existe? ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué ha existido desde los tiempos de antaño? O sea, lo que he estado tratando de decir, ¿no? De no descartarlo, de no burlarnos de él, porque a veces somos bien extremistas, ¿no? A veces somos de ciencia o de magia, somos bien extremistas y decimos, y los de la ciencia tienden a burlarse de la magia, y los de la magia tienden a decir que los de la ciencia son unos frígidos,
frígidos se dice, son unos apretados o algo así, unos cerrados también, que solo creen en lo que pueden ver y comprobar, ¿no? Entonces como que hay mucha rivalidad entre estas dos cosas, pero sí es un tema que toda la vida ha existido en la humanidad y que nos viene tan naturalmente, tan inconscientemente. Es algo que para mí vale la pena no descartarlo, ¿no? Y a lo mejor verlo como una herramienta. Para mí es una herramienta a la que recurro, como decían los psicólogos, a la que recurro cuando estoy en crisis, cuando tengo miedo. Es algo que me ayuda a calmarme, ¿no? Para mí en lo personal es algo que me recuerda que no soy solo material. Ya sé que esto suena algo extraño, a lo mejor no lo entiendas, pero de nuevo te estoy compartiendo mi perspectiva. Para mí es algo que me centra, que me vuelve a centrar el pensamiento mágico, como cuando ando en una crisis, me vuelve a centrar en mí, en mi ser, y me vuelve a recordar, hey, no eres material, esta vida material no lo es todo, y como que me calma a mí, me ayuda a mi ansiedad, me ayuda a traerme paz, a traerme calma, a conectarme con mi ser, con ese lado que no podemos ver, con ese lado mágico se podría decir, con ese lado que no es nuestro cuerpo. Hay mucho de nosotros que no es nuestro cuerpo, que no podemos ver, nuestros pensamientos no lo podemos ver, nuestros sentimientos no los podemos, hay mucho de nosotros que no podemos ver. Pues para mí el pensamiento mágico, cuando lo pongo en práctica, así como todo va a estar bien, todo va a estar bien, aunque no sepa si todo va a estar bien, para mí es como te vuelve a centrar, como ay, sí es cierto, o sea, todo va a estar bien porque no soy esta vida material, porque no me debería de tomar tan en serio esto. Entonces yo en lo personal lo tomo como una herramienta, lo podemos tomar como una herramienta de fe, para soltar las cosas, no de querer algo. Yo quiero, deseo algo, entonces yo sé que si muevo esta taza para acá, entonces va a suceder. Y entonces ya lo suelto, lo dejo ir, no estoy pensando constantemente. Y si pasa y si no pasa, no, yo ya tengo la certeza, no, es que yo ya solté la taza, entonces va a pasar y lo sueltas. Para eso también te sirve esa herramienta. No es que realmente el ritual de la taza es lo que sirve, sino que esa fe de que va a suceder y tú ya lo soltaste. Eso es lo que te enseñan mucho los maestros de la ley de la atracción, ¿no? Como que lo tienes que desear, pero lo tienes que soltar, porque si lo estás deseando a cada rato, entonces tienes ese pensamiento de ¿cómo se dice? De escasez, como, ay, todavía no lo tengo, entonces así no lo puedes manifestar. Ah, pues el pensamiento mágico es un ritual para ayudarte a soltar, pero no es que sea la taza, puede ser la taza, puede ser los audífonos, puede ser cualquier cosa. Pero de nuevo, como lo decía en la historia, cuando ya no empieza a servirte, cuando dices, no, es que tiene que ser la taza, tiene que ser la taza, tiene que ser la taza, ahí ya no te está favoreciendo esa herramienta. Cuando una herramienta ya no te es útil, ya la tienes que soltar, ya no te sirven, ya suelta esa herramienta cuando ya estás viendo que te estás aferrando a eso y no estás siendo consciente de que tú tienes el poder, no el ritual. Cuando ya no eres consciente de eso es cuando ya lo tienes que soltar y decir, ay, sí es cierto, no es la taza en sí, es mi poder, es mi fe en sí. No sé si me esté explicando. No es que tenga la verdad absoluta, ningún ritual que te pueda decir alguien, es la fe que le pones a ese ritual lo que puede llegar a funcionar, lo que puede llegar a funcionar, porque tampoco es de que nuestra fe hay algo más grande en el universo y lo sabemos, que decide si sí o no pasan las cosas y nosotros no tenemos el control, pero supuestamente si tienes un deseo y lo sueltas, ese poder que hace las cosas realidad es tan amoroso que puede llegar a dártelo, sí o no,
sabemos, pero lo mejor que podemos hacer es tener un deseo y soltarlo, no para qué aferrarnos a él, si no pasa vamos a estar miserables también. O sea, por donde quiera que lo veas, para mí es una herramienta que te debe de servir para darte paz y soltar las cosas, para darte paz en los momentos de crisis y para soltar los deseos y tener fe de que se pueden llegar a cumplir, lo cual es muy factible. O sea, vivimos en una roca flotante en el espacio. Yo creo que muchas cosas son posibles entonces, ¿no? O sea, este mundo es mágico. Lo siguiente que te quiero decir tiene que ver un poco con todo lo que te acabo de decir también, pero yo en lo personal ya no busco cómo manifestar. Llegamos a creer mucho en el pensamiento mágico, en la ley de la atracción, porque queremos manifestar generalmente cosas materiales, ¿no? Vivimos en un mundo bastante materialista donde si tienes muchas cosas entonces ya la hiciste en la vida y eres muy exitoso, entonces como que todos buscamos cosas materiales y quiero manifestar esto y el carro y la casa y quiero llegar a ser el artista y quiero llegar a ser reconocido por todo el mundo y tenemos como que todos estos deseos superficiales y queremos manifestar y queremos que las cosas salgan de cierta manera en nuestra vida. Yo antes era así, pero ahora personalmente ya no busco manifestar, sino fluir con la vida. No es que no sueñe, no es que no tenga metas, no es que no diga, ay, cómo me gustaría esto, pero cómo me gustaría y ya, porque me di cuenta que al aferrarme, al querer manifestar estas cosas y al quererme meter en un chorro de cosas como la ley de la atracción y meditar y desearlo y simplemente soltarlo y escribirlo 16,000 veces y todas estas cosas, meterme y ver que no funcionaran, era súper frustrante para mí. Era como, ¿y entonces qué estoy haciendo mal? ¿O a qué me tengo que cambiar? ¿Qué ritual tengo que hacer? Entonces este ritual es una mentira. Entonces, ¿cuál es el que tiene la verdad? Y estás constantemente como en búsqueda de lo que no tienes y no disfrutas. Lo que tienes no disfrutas del momento, no fluyes con la vida, no aprecias lo que la vida te está dando en el momento porque quieres aquello y no se te ha cumplido. Entonces yo ya ni siquiera busco manifestar, sino fluir con la vida. Lo que la vida me quiere dar, yo lo voy a agradecer y lo voy a aprovechar. También, como les decía, estoy muy consciente de que hay un poder más grande que es lo que le da vida a todo. Lo que tiene vida es lo que creó todo este universo. No sé qué sea, siento yo que eso es indefinible, pero eso que le da vida a todo es lo que decide si las cosas o no suceden en el mundo. Entonces yo confío en eso, yo confío que lo que sea que está sucediendo en mi vida es porque esto es lo que tengo que estar experimentando en mi vida y ya no le pongo resistencia. Lo respeto, simplemente confío y a veces hablo con ese poder y le digo mis deseos y siento que ese poder es muy amoroso, pero siento que también todo tiene etapas, todo tiene su tiempo correcto y si tienes algo antes de tiempo posiblemente podría influir en tu personalidad, en tu ego, etcétera, etcétera. Entonces confío más en eso que aferrarme a lo que yo quiero porque cuando consigo cosas a mi manera, como que sí se sienten prematuras y no se sienten bien. Entonces he aprendido a confiar en ese poder más grande y a soltarle mis deseos y a veces se cumplen, a veces no. A veces me somete a procesos como evidentemente esta guía espiritual está pasando por quimioterapia. Entonces a veces me somete a procesos y ya los he aprendido a aceptar. Entonces eso me ha
dado mucha paz en mi vida y también mucha humildad de no creer que yo soy capaz de hacer todo y de manifestar todo en mi vida y de creer que soy yo, porque sé que no soy yo, es algo más grande que está haciendo todo lo que sucede realidad. Algo muy importante que también les quiero compartir es que de alguna manera sí tenemos el poder de manifestar instantáneamente. Es un poder que tenemos muy curioso los humanos de impregnar nuestra realidad con lo que sea que esté en nuestra mente. Es algo muy poderoso que tenemos, que muchas veces no nos damos cuenta de esto. Entonces de alguna manera sí somos mágicos, sí podemos manifestar automáticamente lo que sea que estemos viviendo. Déjenme explicarles. Por ejemplo, yo estoy viviendo mi quimioterapia, ¿no? Yo podría pensar que esto es lo más trágico que me puede pasar, o puedo pensar que es una experiencia que me ha dejado muchos aprendizajes. Cualquier pensamiento o connotación que yo decida ponerle a esta situación, como que se impregna la realidad de esto. Y si yo pienso que es lo peor que me está pasando, pues ¿cómo crees que la voy a pasar? Mal. Va a ser una experiencia pesada, fea, trágica. Pero si pienso que es algo que me ha dejado mucha aprendizaje, experiencia, a lo mejor es algo que voy a pasar y voy a querer estar buscando como cuál es el aprendizaje que tengo que estar absorbiendo en este momento, ¿no? Como que voy a querer estar buscando las respuestas o lo que me quiere enseñar la vida. A lo mejor va a ser un poco más ligero que si pienso que es algo trágico, pero si me explico, como que de alguna manera lo que pensamos se impregna en nuestra realidad, se vuelve nuestra realidad. En lo personal, ya no decido yo vivir ni en el lado trágico ni en el lado positivo. Yo decido vivir como en el lado consciente, en el lado consciente de la mente, en el lado consciente de que hay dos lados a la moneda. Pues yo decido no ponerle ninguna connotación a la situación y quedarme en mi conciencia, simplemente navegar por esta situación. Entonces, de alguna manera, si tú vives en tu mente, de alguna manera entonces sí estás manifestando todo lo que estás viviendo, cada experiencia con esa connotación que le das en tu mente, lo que sea que pienses de la experiencia se impregna, se vuelve tu realidad. Eso es lo que crees de la situación. Si vives en la mente, pero si vives en la conciencia, puedes llegar a ver que no hay necesidad de ponerle una connotación, que si vives fuera de la mente, la vida misma te enseña, te muestra su connotación. Ahí es cuando te das cuenta realmente que existe un poder más grande que lo está controlando todo, que tú no estás en control de absolutamente nada, sino este poder más grande cuando estás viendo la vida como pasar, la vida fluir. Cuando estás fluyendo con la vida, estás viendo como que, órale, sí es cierto, yo no tengo control de nada. Y si no le pones ninguna connotación, como que ves la vida misma en acción y estás en conexión con eso que está moviendo todo. Entonces como que de alguna manera estás viendo la realidad, no la connotación en tu mente. Ahora de alguna manera también entre todos estamos creando la realidad en la que vivimos con nuestras creencias, con nuestros pensamientos. Entonces de alguna manera el pensamiento mágico pues sí existe, lo vivimos todos los días. Entre todos creamos esta
sociedad en la que vivimos, esta realidad en la que vivimos. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo para que me entiendas mejor. Las modas. Entre todos creemos que algo se ve bonito. Ya sé que existen solo un grupo de personas, las de la alta costura y fashion y todo esto, todos los directores que deciden qué es lo que se va a poner de moda, pero entre todos decidimos aceptar eso. Por eso ahí andamos todos comprando de eso, ¿no? Porque como que confiamos, nos compramos esa creencia, nos compramos ese pensamiento mágico y lo volvemos realidad. Entonces en una década creemos que esto es lo que va a estar bien en la moda y luego en la otra década pensamos que eso ya pasó de moda. Ahora queremos esto. Es lo mismo con nuestras creencias también. Nuestras formas de pensar, nuestras ideologías han cambiado a lo largo del tiempo. Las sociedades han sido diferentes por nuestra manera de pensar. Entonces, de alguna manera, inconscientemente, estamos poniendo en práctica la ley de la atracción, la manifestación, todo esto todos los días entre todos y no nos damos cuenta de esta capacidad, no nos damos cuenta de este poder que tenemos y por eso yo creo que llegamos a crear sociedades a veces tan feas, porque nos compramos todas las creencias que ya vienen de antaño, todas las creencias de clases sociales, de que ciertos rasgos son los bonitos, creencias que realmente nos limitan, que no nos hacen ser mejor, sino que más bien nos dividen y nos hacen ser peor. Y estamos creando la misma realidad de generación y generación por comprarnos de estos pensamientos, por comprarnos estas creencias. Imagínate si creyéramos en cosas más beneficiosas, por así decirlo, por ejemplo, en que el mundo es de todos, no solo de algunos, que no existen clases sociales, que todos los humanos somos igualmente valiosos, que todos los recursos de este mundo son de todos. Imagínate si empezáramos a creer en esas cosas, ¿qué realidad crearíamos? Entonces, sí tenemos mucho poder mágico, entre comillas, como humanos, pero simplemente no nos damos cuenta. También tenemos que entender que el humano, lo queramos aceptar o no, está compuesto por al menos dos mundos, el físico y el no físico, el que no puedes ver. Tenemos un lado, como les decía, que no podemos ver. Nuestros pensamientos, sentimientos, nuestra esencia, nuestra personalidad, todo, hay mucho de nosotros que no podemos ver. Entonces existe un mundo que no podemos ver y el que sí podemos ver, el que sí podemos tocar, este mundo físico. Entonces al menos estamos compuestos como de dos dimensiones. Uno pertenece obviamente a los pensamientos, a este pensamiento mágico, y el otro es como la ciencia, ¿no? La espiritualidad y la ciencia. Estamos compuestos por estos dos lados. Los dos lados son igual de válidos, no es uno mejor que el otro. Yo podría llegar a pensar que el mundo no físico es superior al físico. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, todo lo que existe en el mundo fuera de la naturaleza vino de la mente de un humano, es decir, vino de ese mundo no físico, de los pensamientos. Todos los inventos, este teléfono, las luces que estoy usando, este micrófono, todo vino de la mente de alguien. Primero fue un pensamiento y después se hizo, después se volvió realidad. Entonces, de alguna manera siento como que el mundo que no se puede ver, el mundo de nuestros pensamientos, es como de alguna manera superior, o como que el mundo físico es el campo de juego, de experimentar de ese mundo que no podemos ver. No sé si me está explicando, no sé si esto se te haga raro, pero pues veniste con un guía espiritual, ya eres medio raro. Siento que también la humanidad tiene
capacidad inmensa que ni siquiera le hemos llegado a los talones de nuestra capacidad. Siento que si llegamos a tener esa conexión, esa armonía entre el mundo físico y no físico, podríamos llegar a hacer muchas cosas. A lo mejor sí podríamos llegar a manifestar instantáneamente, yo qué sé. O sea, sé que todo en el mundo físico también tenemos que estar conscientes que todo tiene un proceso, ¿no? Los bebés, nosotros los humanos llevamos 9 meses en el vientre para que podamos nacer. Las plantas llevan su tiempo, la cosecha, la comida lleva su tiempo para crecer. Entonces no es como que sea muy lógico pensar de que, ay, quiero una manzana, puedo aparecer una manzana. Pues no, pero a lo mejor si planto un árbol, un manzano, pues voy a tener manzanas eventualmente, ¿no? Como que todo lleva un proceso. Pero siento yo que si nos despojamos de nuestro ego, de todas estas creencias y conectamos más con nuestra conciencia, siento yo que sí podría ser un poco más rápido, a lo mejor, como Jesús, ¿no? Como Jesús se decía que podía hacer las cosas instantáneamente, curar instantáneamente, no llevar un proceso de curación y todo esto, sino hacer las cosas instantáneas. Siento yo que tenemos una capacidad inmensa como humanos que no hemos explorado. Imagínate si todos conectáramos con ese lado y luego nos uniéramos, el potencial de la humanidad unida. Imagínate que todos fuéramos como Jesús, que ya todos despojados de nuestro ego y súper trabajados y todo, y todos podemos manifestar cosas y así. Imagínate unidos, eso, el potencial. Pero siento que este tipo de manifestación es algo diferente, ¿no? No es ese tipo de manifestación de que quiero algo y por eso lo voy a aparecer, no por ego, no. Siento que es más una armonía, un fluir con la vida, un entendido que tú no controlas la vida. Por ejemplo, cuando Jesús quiso convertir el agua en vino, ¿no? Y que él no quería, pero que su mamá sí quería convertir el agua en vino o algo así va la historia. El caso es que él sabía que no lo quería hacer por ego, no lo quería hacer nomás porque, ay, porque lo puedo hacer, sino que él tenía muy claro que es un poder más grande que hace posible o no las cosas. Entonces por eso él siempre decía, no, si Dios quiere, pues va, ¿no? Y Dios muchas veces sí quería, porque siento que era eso, que reconocía que no era él, que no era su ego, sino que era Dios haciéndolo a través de él. Entonces por eso digo que eso ya es otra onda, otro entendimiento que sí podríamos llegar a entender fácilmente, ¿no? Si nosotros quisiéramos y si aprendiéramos a entender que la vida no lo controlamos nosotros, sino algo más que está haciendo posible que todo este universo exista. Pero bueno, como les dije, estas son solo mis opiniones, las opiniones de tu guía espiritual de confianza. ¿Qué te pareció? 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 Este primer tema del pensamiento mágico. Es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo a veces utilizamos estas herramientas, a veces inconscientemente. Pero hay que aprender a soltar estas herramientas cuando ya nos hacen daño, cuando ya no son útiles. Hay que aprender a soltar estas herramientas, hay que aprender a ver todo como una herramienta y no como una verdad absoluta. Pero muchas gracias por venir a consulta. Recuerda que nada de lo que dije en este video viene de una experta, nada de lo que dije en este video es verdad absoluta. Es simplemente para inspirarte a crear tu propio criterio, para crear tus propias ideas y para hacerte consciente que tú tienes el poder de crear tus propias ideas, para impregnar tu realidad de lo que sea que tienes
tienes en tu mente para hacerte consciente de estas cosas, no más, no para imponerte absolutamente nada. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tu confianza. Y no se te olvide, por favor, decirme por ahí qué temas te gustaría que tocara, de qué temas espirituales quieres